Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Álvarez y bienvenidos al video tutorial número 4 de la serie Sistemas Electrónicos, en el que vamos a ver algo que se olvidó en el tercer video tutorial relacionado con la carga, el circuito de carga de un condensador, y es la propiedad que nos permite ISIS de Proteus de mostrar las direcciones de las corrientes en el circuito que estamos simulando. Es bastante útil y bastante educativo a la forma de ver cómo avanzan las corrientes y qué caminos toman dependiendo de los voltajes o resistencia que hay en cada una de las líneas. Para ello nos vamos a ir al menú System, a Set Animation Options, y aquí, bueno, ya está clicado, pero en principio habría que clicar aquí y aquí en Show Wire Voltage by Color and Show Wire Current by with Arrows, por colores y por flechas. Te muestra los colores de las líneas dependiendo de los voltajes. Bien, pues hacemos aquí, le damos a simular, y aquí vemos cómo nos aparecen pues unas líneas debido a la corriente y a las tensiones que soportan. Bien, pues aquí tenemos el voltaje. Teniendo los dos switches cerrados, pues tenemos este voltaje de 0,89 voltios y toda la corriente viene por aquí. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir los dos switches, de forma que está el circuito en equilibrio. Y ahora vamos a cerrar este primero, y vamos a ver que la carga del condensador se realiza por aquí. Poquito a poco se va a ir rellenando esto de cargas positivas y aquí de cargas negativas, como veremos a continuación. Se va cargando el voltaje, van apareciendo las cargas positivas y negativas, y esta línea se va haciendo pues de un color, el color rojo. Y aquí tenemos pues el amperaje que nos está pasando por la línea, en este caso 0, porque está completamente cargado el condensador. Estamos a 12 voltios y no tenemos ningún sitio por donde quitar la tensión. Si nosotros ahora abrimos esto aquí y cerramos este switch, pues aquí vamos a ver una corriente y vamos a ver encender esa lámpara, y vamos a ver las flechas de la intensidad. Vemos que se disipa bastante rápida la intensidad, hasta que llega un momento que ya se llega a 0 voltios. La fuente de tensión que crea el condensador pues ya para de enviar carga, y se vuelve otra vez el circuito a su estabilidad. Bien, con respecto a este circuito, esto ha sido todo. Ahora vamos a proceder a realizar otra simulación de un circuito bastante típico también, y bastante usado en electrónica, sobre todo ahora a la hora de cuando un poco más adelante veamos la polarización de los transistores. Pues es un divisor de tensión al uso normal y corriente, en el que vamos a ver, bueno, pues cómo responde el sistema y cómo lo simula, y las características del mismo. Bien, para hacer este circuito hemos introducido aquí un dispositivo, una resistencia normal y corriente. Vamos a usar un divisor de tensión de dos resistencias. Vamos a poner en vertical. Aquí tenemos una, aquí pondremos la siguiente. Vamos a acercarnos con un zoom para ver un poquito más el circuito. Bien, añadiremos ahora un terminal de entrada en nuestro circuito. Vamos a girarlo. Vamos a ponerle aquí. Bien, vamos a introducir también un terminal de tierra en nuestro circuito, y vamos a proceder a unir los puntos. Bien, para este circuito lo que vamos a hacer va a ser meter una fuente de tensión variable, que va a ser un generador de tipo seno, que vamos a llevar a este punto, en el cual pues vamos a dar una amplitud de 1 voltio, está bien, y le vamos a hacer una frecuencia de 50 Hz, nada de tipo senoidal parecida a la que tenemos en casa. La única diferencia es que en casa pues son 220. Bien, ahora llegados a este punto, lo que vamos a hacer aquí en este punto intermedio entre las dos resistencias, vamos a meter una sonda de voltaje, que le vamos a cambiar el nombre también, va a ser voltaje divisor, voltaje de salida divisor.
y esto va a ser tensión de entrada. Tensión de entrada. Bien, si nosotros ahora mismo, bueno, vamos a modificar esta resistencia, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a ponerle 100K y aquí vamos a ponerle 200K. Bien, si nosotros ahora simulamos el circuito, vamos a ver cómo aquí de forma muy rápida se va cambiando la tensión de salida del divisor. Nosotros podemos cambiar lo que es la tensión, la velocidad de salida, modificando parámetros aquí en la parte de sistema, en set simulation, en set animation options, de forma que en frame por segundo, si pusiéramos en lugar de 20, pusiéramos 1 y que nos cogiera 50 milisegundos por frame, pues entonces esto iría mucho más lento. ¿Vale? Lo vamos a ver a continuación. Vemos ahora cuando empiece, va muchísimo más lento, va pues a 50 milisegundos, pero cada segundo de simulación. ¿Vale? Esto es un pequeño truquillo que tiene el, el Ares, el ISIS, perdón. Vamos a activar esto también. Okay. Bien, pues a continuación, al ver el circuito ya montado, pues lo que vamos a hacer va a ser añadir una gráfica de forma que podamos ver pues la representación pues gráfica real entre la tensión de entrada y salida del voltaje del divisor de voltaje. De forma que nos vamos a ir a gráficas, que está aquí. Vamos a ver una gráfica analógica que nos coja todo este cuadro. ¿Vemos? Y ahora para meter en la gráfica las tensiones o los puntos que queremos tracear, pues pulsaremos sobre cada uno de las pruebas o sondas lógicas o de tensiones de entrada con el botón derecho, y con el botón izquierdo pulsado lo arrastraremos dentro de la gráfica. Aquí tenemos la tensión de entrada y aquí hacemos lo mismo, botón derecho, seleccionamos en rojo y botón izquierdo arrastramos. Bien, si ahora aquí pulsamos en la barra espaciadora, nos va a hacer la simulación de la señal de entrada y la señal de salida. ¿Por qué nos sale todo esto? Bien, pues porque estamos simulando entre 0 y 1 segundo. Como tenemos una onda senoidal de 50 Hz, pues el periodo de la frecuencia, o sea, el periodo de la señal es de 20 milisegundos. En este caso, vaya, en este caso lo que vamos a hacer va a ser pulsar sobre el botón derecho del ratón encima de la gráfica. Ahora pulsaremos el botón izquierdo y nos saldrá pues la ventana de edición. Aquí en lugar de un segundo le damos 20 mili y ahí tenemos la tensión de salida de nuestro divisor de voltaje. Bien, el divisor de voltaje funciona de una manera bastante sencilla de explicar. El divisor de voltaje, la única diferencia es que esto tenemos dos resistencias en serie. Pues sabiendo un poco cómo funciona la resistencia en serie, pues tenemos que la tensión de entrada, o sea, la tensión del divisor de voltaje, vamos a escribirlo aquí abajo. La tensión del divisor, vamos a ver, dice la tensión V salida divisor es igual a la tensión de entrada multiplicada por la resistencia R2 y dividida por la suma de R1 más R2. Esto tan solo es válido para divisores de tensión de dos resistencias. Si hubiera más resistencia, pues habría que realizar otro cálculo. Pero básicamente se trata de eso, de dos resistencias en serie, o tres o cuatro, o las que sean. Bien, aquí tenemos. Bien, pues teniendo esta ecuación,
esta cuestión de salida del divisor de tensión, vemos que ahora mismo tenemos una tensión de entrada senoidal entre 0 y 1 voltio, entre 0, bueno, entre -1 y 1 voltio, y tenemos una tensión de salida algo más de la mitad. Si lo que quisiéramos fuera una tensión de justo a la mitad, pues evidentemente a la tensión de entrada igual a 1, que en nuestro caso es la tensión de pico, pues tendríamos aquí, si tuviéramos estas dos resistencias iguales, en este caso lo vamos a poner igual a 100K, vamos a ver cómo nuestro divisor de tensión, si volvemos a simularlo, nos baja justo a la mitad. Tenemos ahí una onda senoidal de justo la mitad de tensión que la tensión de entrada. ¿Vale? Bien, pues en principio esto ha sido todo con respecto al divisor de tensión. Pues espero que os haya gustado, muchas gracias y un saludo.